Muy buenos días. Pues continuando con nuestro programa de capacitación en materia de compras públicas, el día de hoy veremos las actualizaciones que ha tenido la ley 19.886 dentro de este último periodo, que el último procedimiento se empezó a hacer obligatorio desde junio del año en curso. Por ello, vamos a hacer una exposición bastante breve en relación a cuáles son las actualizaciones normativas sobre la materia y los procedimientos actualmente utilizados en temática de compras públicas. Como punto inicial, tenemos que tener claro cuáles son las normativas para que se generó esta actualización y la finalidad de ello. En dicho contexto, tenemos que tener claro que esta modernización lo que buscaba como objetivo era la mayor probidad y transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos, el impulso a la participación de las MIPYME, la innovación y la sustentabilidad y el fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública. En dicho contexto, dentro de las herramientas que se tienen que utilizar para un procedimiento de compras públicas, tenemos que tener claro que el marco normativo determinado para el uso de esta ley está establecido precisamente por su propia ley, la 19886, que es la ley de bases sobre contrataciones administrativas de suministro y prestación de servicios. Pero del mismo modo, la normativa que generó una modificación de la ley 19886 estableció dentro de ella un procedimiento distinto en la normativa de compras públicas, que es la ley sobre economía circular en la adquisición de bienes y servicios del organismo del Estado. Terminaremos precisamente haciendo una exposición breve de lo que significa este tipo de economía circular. El decreto supremo número 661, que fue el que reemplazó al decreto supremo 250, que se generó de forma obligatoria desde diciembre del año 2024, establece cuáles son las normativas reglamentarias en relación a los procedimientos de compras públicas. Ahora, teniendo claro que el procedimiento de compras públicas es un procedimiento administrativo de la Administración del Estado, la normativa establece cierta respaldo dentro de los procedimientos ya determinados dentro de la misma normativa, por lo que en caso de que en la ley 19886 exista alguna función que no está determinada cómo se tiene que realizar de forma correcta, se aplica la ley 19880 que establece la base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Del mismo modo, la modificación a esta normativa estableció eh, ciertas modificaciones en temática de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, como es el tema en relación a la determinación de los requisitos que tiene que tener un acuerdo de consejo para dentro del procedimiento de normas de adquisición. Del mismo modo como lo que busca esta norma fue precisamente generar cierta transparencia y cierto alejamiento de cualquier acción que pudiera considerarse como contraria a la probidad administrativa, se tiene que tener presente que la aplicación de los procedimientos de compras públicas se tiene que tener a la vista siempre la regulación de la ley de lobby y la ley sobre acceso a la información pública, conocida como ley de transparencia. Del mismo modo, se tiene que tener a mano los términos y condiciones del uso del sistema, porque como se ocupa una plataforma en línea, cuando se hace alguna actualización de ella, se establece cierta forma de poder ocuparla. Los dictámenes y oficios de Contraloría General de la República, que son aplicables a todo tipo de procedimiento administrativo y en materia de compras públicas ha sido un poco más específico, y precisamente los dictámenes y los instructivos que genere la Dirección de Chile Compra, que en relación a esta nueva normativa se le dio más atribuciones sobre la materia. En cuanto al marco de mayor probidad y transparencia, la modificación de la norma estableció que se tenía que tener
claro que el procedimiento de compras públicas no era solamente la licitación, sino que tenía etapas previas y etapas posteriores. Por eso, el artículo 35 bis de la Ley 19.886 establece que se tiene que determinar la necesidad de la adquisición del bien o servicio para iniciar el procedimiento de adquisición. Y para poder generar el parámetro de tener claro cuál es la necesidad o cuál es el bien que puede o el servicio que puede generar cumplimiento de la obligación legal a satisfacer esa necesidad, estableció que se podía hacer consulta al mercado, que serían acciones para obtener información de precios, características, datos de un rubro en particular o cualquier otro tipo de información que ayude a elaborar el correspondiente requerimiento de compra. De este modo, el artículo 31 del Decreto Supremo 661 establece cuándo es obligatorio tener un análisis técnico y económico, y esto se genera cuando la licitación o contratación es superior a 5.000 UTM o, aún siendo inferior a 5.000 UTM, la evaluación de la oferta revista un grado de complejidad. Para eso se puede hacer un registro de reuniones donde se generan interacciones con terceros de forma previa al procedimiento de compras públicas. De este modo, tenemos que tener claro que ya iniciándose el procedimiento de compras públicas, la comunicación con los participantes queda prohibida. Para todos los funcionarios que participen en el proceso de adquisición, independiente de la calidad jurídica que tenga. Por ello, cuando algún proveedor o interesado en participar en una licitación tenga alguna consulta, estas se tienen que resolver mediante el mismo sistema a través de las consultas generadas en la plataforma. En la misma línea, pidiendo que existan acciones que puedan ser catalogadas como ausencia de probidad administrativa, se establecieron ciertos parámetros donde se tiene que generar abstención para evitar los conflictos de interés. No permite que se genere ninguna contratación con personal de la misma municipalidad, aun cuando no sean nivelantes de contrata. O sea, no se puede generar a través del procedimiento de adquisiciones un servicio generado, por ejemplo, por un personal que haya estado contratado a honorarios por el mismo municipio. Del mismo modo, no se puede generar esta contratación con sus cónyuges, convivientes civiles, ni con personas unidas por vínculo de parentesco hasta el segundo grado con consanguinidad y afinidad, ni con sociedades donde estos participen. Y esto se eleva en el caso de los alcaldes, directivos y todos los participantes del procedimiento de forma directa, porque esta restricción se amplía hasta el tercer grado por consanguinidad. Del mismo modo como se genera una prohibición en relación a haber participado en la misma empresa que está postulando a la licitación en un año anterior al que se esté generando de dicho procedimiento. Para determinar de mejor forma el deber de abstención, el artículo 35 quinque de la ley 19.886 especifica claramente cuáles son los momentos en los cuales uno se tiene que abstener. En ese sentido, ocupa el artículo 44 de la ley 18.046, que es la ley de sociedades anónimas, que tiene que ver con la participación sobre el 10% o ser beneficiario en esa misma sociedad anónima. Cuando participa esta en una licitación, se tiene que abstener el que tiene acción en dicha sociedad. Del mismo modo, como se señalaba en un principio, en el marco normativo, la ley 19.886 establece claramente cuando se genera el deber de atención en su artículo 12, que es cuando se tiene un interés personal, cuando existe alguien con interés que sea pariente o sea un amigo, o se genera una intervención en un mismo procedimiento a través de testigo o perito que tenga relación con el servicio que se está contratando. Del mismo modo, se tiene que abstener si trabajó en esta empresa en los últimos 24 meses,
Por ejemplo, si alguien fue contratado por el municipio después de haber sido trabajador de una empresa, no puede participar en un procedimiento de licitación donde participe esa empresa y tendría que abstenerse durante los 2 años siguientes. Del mismo modo, se tiene que abstener casi se ha emitido una opinión sobre la materia de forma previa y mientras estén las resoluciones pendientes, y casi se genera cualquier parámetro que impida la imparcialidad cuando se está generando el procedimiento. La normativa en esta materia fue bastante estricta, determinó que los contratos que se generen sin respetar precisamente el capítulo séptimo de la ley, que son los artículos que estamos citando, del artículo 35 bis al artículo 39, donde tiene como título de probidad administrativa y transparencia de la contratación pública, sus contratos son nulos. Y los funcionarios que hubiesen participado en ese procedimiento incurrirán en falta a la probidad administrativa. Para evitar que existan conflictos de interés o para acreditar que esto no existe, el artículo 35 nonies señala que se tiene que hacer una declaración jurada, estableciendo que no se tiene interés o no tiene ningún conflicto de interés precisamente en ese procedimiento. Esto se hace a través de un formato que ya está determinado en la misma plataforma para que cualquiera que participe en los procedimientos de evaluación de la licitación tengan que generar. Como se señalaba, las infracciones a este capítulo generan responsabilidad administrativa y la misma norma en el artículo 35 de CIES establece que Contraloría General de la República podrá ordenar a la autoridad el inicio de procedimientos disciplinarios correspondientes o podrá iniciar directamente procesos disciplinarios y establece la obligatoriedad de respeto del procedimiento o de la proposición de sanciones que señale Contraloría, estableciendo un plazo de 30 días para dictar esa sanción y, de caso de no hacerlo, se puede generar una sanción directa de censura o una multa desde hasta el 50% de la remuneración de la autoridad que no hizo caso a lo que le estaba diciendo Contraloría. Del mismo modo, esta normativa estableció un fortalecimiento al Tribunal de Compras Públicas. Este fortalecimiento tiene que ver con la amplitud de las funciones que tiene en materia de la ejecución de los contratos que se generan a través de este procedimiento, ya que antes solamente veía el procedimiento de adjudicación, pero no tenía incidencia en relación al cumplimiento o no de las bases cuando se ejecutaba dicha contratación. Así, tenemos que tener claro que en este marco se estableció un parámetro de transparencia. Ahora vamos a ver los procedimientos o los nuevos procedimientos. Hay algunos que se mantienen y otros que fueron especializados en relación a la adquisición. Y lo primero que tenemos que tener claro es que ahora el plan anual de compra se hace obligatorio, y como se hace obligatorio, la normativa permite generar ciertas modificaciones, pero si se está haciendo procedimientos fuera del plan de compra y no se hicieron estas modificaciones, Chile Compra tiene la facultad de poder ordenar la modificación de dicho plan de compra, y para que esto se acredite en el parámetro del tiempo, el Ministerio de Hacienda va a generar una metodología por la cual se evaluará el cumplimiento de los planes de compras anuales. Dentro del proceso de compra, antes de saber por cuál de todas las líneas o por cuál de todos los procedimientos se tendrá que ir, hay que analizar cuáles son la razón por la que estamos adquiriendo y bajar dentro de la escalerita de los procedimientos desde el que tiene menor costo hasta el que tendrá un mayor costo. Por ello, para iniciar el procedimiento de contratación, lo primero que se tiene que hacer es ver si está el bien que estamos buscando dentro del catálogo de economía circular. Si no está ahí, tenemos que ver si está dentro de los convenios marcos, que ya se hizo una licitación para determinar esos bienes de disponibilidad. Todo contrato tiene que garantizar la igualdad de los oferentes, la libre competencia, la desconcentración de adjudicaciones y precisamente promover la participación de empresas de menor tamaño.
Y como se señaló en su minuto, se establece cierta normativa de obligación de tener que hacer un estudio de mercado para tener claro cuál es la razón de por qué redactamos las bases de tal forma o de otra, y esto siempre que sean adquisiciones superiores a 5.000 UTM o en caso de que la revisión tenga cierta complejidad. De esta forma partimos con en los convenios marco, que es un procedimiento que ya se realizó por Telecompras como una licitación previa que genera un catálogo de compra, y en la normativa señala que estas tendrán que ser sobre los 100 UTM. Después tenemos la compra ágil, que es un procedimiento para adquirir bienes o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM, previa solicitud de 3 cotizaciones, y esto lo que busca es incentivar las empresas de menor tamaño, por eso en una primera etapa solamente pueden participar ellas. Después entramos dentro de la materia fuerte, que es la licitación pública propiamente tal, que es de carácter concursal abierta y que en la normativa establece una obligación de uso de las bases tipos que ya hayan sido redactadas antes y aprobadas por Contraloría. En ese contexto se mantienen los mismos tipos de licitaciones dentro de los mismos plazos, estableciendo la L1, LE, LP y LR. Lo que cambia son la temática acerca de la garantía. Solamente sobre las 5.000 UTM es obligatoria la seriedad de la oferta, y el fin cumplimiento parte desde las 1.000 UTM. Ahora, en relación a los plazos, mantiene la postura de que se pueden reducir los plazos cuando la licitación tenga que ver con bienes o servicios de cible y objetiva especificación. La licitación privada se genera cuando en una licitación pública no hubieran oferentes o estas hayan sido declaradas inadmisibles, y esta inadmisibilidad tiene que ver con el uso de las bases, que serán precisamente los mismos que se te van a utilizar dentro de la próxima licitación. El trato directo. El trato directo es el que genera una mayor complejidad sobre la materia, precisamente porque tiene causales específicas. La nueva normativa estableció cuáles eran estas causales, las está establecida en el artículo 8, 8 bis y 60 de la ley 19886, y establecida de forma específica en el reglamento en el artículo 71 al artículo 84. Como se ve en la pantalla, se mantienen prácticamente las que se utilizaban de mayor forma dentro de la normativa anterior, poniendo mayores requisitos en relación a los montos que se van a utilizar. Por ejemplo, el de seguridad y confianza solo puede ser montos superiores a 1.000 UTM, entonces no se puede argumentar la necesidad de seguridad y confianza por montos inferiores. Y en relación a la naturaleza de la negociación, se establecen los casos específicos en el artículo número 7 del artículo 71 del reglamento, que especifica claramente lo establecido como límite en el artículo 8 bis, que tiene que ver con reposiciones de contratación de equipo y servicio accesorio, cuando el costo es mayor de la licitación que el bien que se está adquiriendo, cuando existen consultorías clave y estrategias que se acredite que solamente puede darlo un proveedor, cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal o de la autoridad, y cuando el conocimiento público de procedimientos licitatorios produzca riesgo. Del mismo modo, existen ciertas causales que requieren que, por ejemplo, cuando se habla de único proveedor, se publique 5 días antes de que se tome la determinación para acreditar que no existe otro proveedor que pueda prestar ese servicio. Encontramos ciertos procedimientos nuevos que vamos a tratar de explicarlo de forma sencilla. El procedimiento fundado que abre un espacio de negociación, compra de cotizaciones, pero esto es solamente cuando hay un remanente de menos de 1.000 UTM en un contrato que ya se estaba ejecutando, y cuando existe la necesidad de contratación a alguien de fuera del país. La subasta inversa tiene que ver con un procedimiento abierto y competitivo para obtener bienes o servicios estandarizados que no estén en el convenio marco, pero estén en una lista determinada precisamente por la estandarización de esos servicios, ya que es bastante corto
existe una puja online para que vayan bajando los precios de los productos para generar la competencia, pero estos son de 30 o 60 minutos. Los diálogos competitivos se generan dentro de un parámetro cuando la contratación se utilice para satisfacer necesidades públicas complejas, y esto requiere que se tenga mayor información por los proveedores en materia técnica, y se va a generar un diálogo que va a ir limitando los participantes dentro de este procedimiento hasta establecer cuál es el que tiene las características más adecuadas para la prestación de servicio, y son fases sucesivas que van reduciendo el número de proveedores hasta determinar cuál es el que obtiene la contratación necesaria. Y tenemos los contratos por innovación, que tienen que ver con el financiamiento de investigaciones o desarrollo de prototipos de bienes que sirvan para un procedimiento determinado por la municipalidad, y que estos tienen que ver con ese financiamiento, aun cuando puede que el proveedor que logra ese financiamiento no sea quien se adjudique finalmente en la ejecución de la necesidad que busca el servicio público. Por último, como tema final dentro del parámetro de este procedimiento de compras públicas, tenemos que ver la plataforma o catálogo de economía circular, que, si bien es cierto, no es una adquisición propiamente tal porque no tenemos una contraparte de pago de precios, sí es una obligación dentro del procedimiento de compras públicas, por lo que hay que primero verificar si en el catálogo existe el bien que estamos tratando de adquirir, y este es un catálogo electrónico que reúne bienes muebles en buen estado que han sido de baja por otra institución pública. Va a tener un complemento directo en el menú del escritorio de mercado público, por lo que es obligación consultarlo. La institución pública publica los bienes que están en su desuso, y la otra institución, viendo este catálogo, determinará si hay alguno que le sirva en vez de generar el inicio del procedimiento de adquisición. Dentro de del mismo procedimiento, se establece que si luego de 30 días ningún organismo público manifieste interés en el bien, este se vende a la ciudadanía a través de la Dirección de Crédito Prendario, y si no hay ninguna oferta dentro de los remates que haga la Dirección de Crédito Prendario, se comunica al organismo dueño que lo dio de baja para que éste pueda tomar la decisión de donarlo a algún organismo sin fines de lucro de los que están inscritos en el catastro de las organizaciones de interés público. Bueno, eso es un parámetro sucinto y rápido que es bueno tener a la vista para tener claro cuáles son los procedimientos de compras públicas, basado principalmente en el tema de las modificaciones que se instauraron estos 2 últimos años, y que buscan precisamente que el procedimiento de compras públicas sea más transparente, que no se generen conductas que puedan considerarse como falta de probidad, y precisamente que las licitaciones tengan un objetivo que vaya previamente estudiado, que exista una programación de acuerdo al plan de compra, y que se tengan todos los antecedentes del bien y servicio que se quiera adquirir de acuerdo los términos de mercado, por lo que pide que sean acreditados, que se hizo ese estudio previo antes de generar unas bases que puedan entenderse que están intencionadas. Eso es todo. Veremos cómo se desarrolla o cómo va evolucionando, o casi hay más instrucciones